De vacancia ha marcado sin duda las noticias en las últimas semanas, y esto también a razón pues de las investigaciones que han salido sobre el presidente de la República, Martín Vizcarra, cuando era gobernador regional de Moquegua, y unas supuestas coimas que dicen los testigos habría recibido por 2 obras de concesión. Pero el foco está puesto en la moción de vacancia. Se pensaba que iba a ser para este sábado 31 de octubre, sin embargo ya el presidente del Parlamento, Manuel Merino, decidió postergar cuando el Parlamento definiría si admiten o no esta nueva moción de vacancia. Para analizar este tema y todas las ramificaciones que salen de él, estamos con 2 destacados constitucionalistas, el doctor Luciano López y el doctor Omar Cairo, a quienes les agradezco por acompañarnos esta noche a ambos. Y quería empezar con el doctor Cairo. He leído algunas declaraciones en las redes sociales, incluso en algunos medios, doctor Cairo, donde usted señala que el hecho de postergar, digamos de alguna manera, ver que el Pleno se aboque a analizar esta moción de vacancia, ya enturbia el proceso. Explíquenos un poco, digamos, esta idea. Sí, lo que ocurre es que el artículo 89A dice que la moción de vacancia se debe votar su admisión en la sesión inmediata siguiente a aquella en la que se dio cuenta, que es la anterior. Es decir, no se puede hacer nada antes de poner a votación la admisión de la moción de vacancia. Entonces, cuando el presidente del Congreso difiere y dice no sé para cuándo será la votación, existe el peligro de que el Congreso haga algo antes. Y se hace algo antes, vicia de nulidad el procedimiento. Es decir, según, digamos, la Constitución, lo que usted nos dice es que el presidente del Parlamento tiene que poner a debate esta nueva moción de vacancia en el próximo pleno que haya, que entiendo sería el martes 4 de noviembre. ¿Estoy en lo correcto? Sí, no es la Constitución, es el artículo 89A del reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. El martes es la siguiente sesión, pero iba a ser el 31. Pero ahora el presidente del Congreso ha dicho que podría ser. Entonces hay la inquietud de si el Congreso se va a paralizar hasta que se discuta la moción de vacancia, o si el Congreso va a hacer algo en cuyo caso estaría viciando procedimentalmente al trámite de la vacancia, y esto quedaría nulo totalmente. Doctor López, ¿coincide con la interpretación del doctor Cairo, que la moción de vacancia tiene, digamos, que ser vista definitivamente en el próximo pleno como el primer punto en la agenda? Bueno, sí, porque lo que dice el reglamento del Congreso, efectivamente, como lo dice Omar, que tiene rango de ley, y no de cualquier ley, es una ley orgánica, para que la ciudadanía lo pueda entender. Es una norma de desarrollo constitucional que termina articulándose con lo que dice la Constitución. Y desde ese punto de vista, el procedimiento es muy puntual. Yo entiendo que el presidente del Congreso, si trata un tanto de darle sentido a la declaración que ha dado, significaría que en realidad él no lo puede poner pues al infinito. Él va a tener que, si quisieran hacer algún tipo de dilación, que políticamente ni tampoco para la ciudadanía es lo adecuado, ellos tendrían que no celebrar ninguna sesión del Pleno del Parlamento hasta que, si se agenda esta, por ejemplo, te acabo de escuchar que es el martes, el día martes tendría que ponerse a deliberación y a votación la admisión, porque eso es lo que manda el reglamento, punto. O sea, no hay otra posibilidad. Si no lo hacen de esa manera, concuerdo con lo que dice Omar, efectivamente estarían viciando el procedimiento. Es decir, porque entiendo que el día martes hay un pleno descentralizado que se va a realizar en Andahuaylas, y según las declaraciones del presidente del Parlamento, ellos querían abocarse pues a los temas evidentemente de la región, de Apurímac, y no ver una cuestión mucho más política como la vacancia. Pero no hay de otra. Si es que no se ve, doctor López, la vacancia en este pleno descentralizado, todo el proceso queda totalmente viciado. Sí, y la verdad dudo que no lo conozcan. Yo creo que más bien lo que han hecho es un tanto alargar el tema, porque, mira, no conocía lo que tú estás mencionando. Ese pleno no se va a desarrollar en Lima, va a ser un pleno descentralizado en Andahuaylas.
y entonces me queda claro que quieren tratar de iniciar un andahuaylazo. Bueno, vamos a otro tema que tiene que ver ya con esta acción de competencia que presentó el Ejecutivo, porque genera mucha confusión, ¿no? En la primera intento de vacancia del presidente por todo el tema de el señor Richard Swing, el Ejecutivo presenta pues esta moción de competencia, una medida cautelar. La medida cautelar fue rechazada, pero entendemos, y esto es importante que se explique, doctor Cairo, que está pendiente que esto sea resuelto en el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la figura aquí? Porque en paralelo tenemos al Pleno del Congreso que tiene que ver esta nueva moción de vacancia. ¿Qué pasa con lo que está en este momento corriendo en el Tribunal Constitucional? Doctor Cairo. Sí, la demanda competencial es una demanda que un órgano del Estado interpone respecto de un acto que invade su competencia o menoscaba sus atribuciones. Y ese acto, según el Poder Ejecutivo, era la moción de vacancia anterior. Entonces presentó la demanda para que se declare nula y pidió que cautelarmente se paralice el procedimiento, porque de nada servía que el procedimiento siga, que dura más de dos meses, cuando la vacancia ya se hubiera decretado. Entonces una magistrada del TC, la magistrada Ledesma, dijo no a la cautelar porque es improbable que se declare la vacancia. Bueno, vimos ese sábado que no era tan improbable, hubo un suspenso tremendo, pero no se dio la cautelar. Finalmente, la moción fue rechazada y entonces el objeto del proceso competencial en trámite ya, digamos, se ha extinguido. Solo que el Tribunal Constitucional aparentemente pretende hacer un pronunciamiento prospectivo para interpretar lo que es la incapacidad moral permanente, pero ya no para pronunciarse sobre la moción de vacancia, porque esta ya fue archivada. Entonces, ¿qué puede pasar ahora, el martes, por ejemplo? Se puede aprobar, se puede admitir a trámite una moción de vacancia, una segunda moción de vacancia. Ese sería un acto diferente de interferencia y menoscabo de atribuciones al Poder Ejecutivo. Y contra ese acto, el presidente puede interponer una demanda competencial y puede pedir una medida cautelar en el proceso competencial para que se paralice el procedimiento de vacancia de la segunda moción hasta que el TC emite una sentencia en ese proceso competencial. Entonces, el proceso competencial, el trámite de la vacancia se paralizaría hasta dentro de los 2 o 3 meses que el TC demore en emitir la sentencia de la segunda demanda competencial. Pero y aquí sí me gustaría que lo expliquen, porque genera confusión. A ver, ya el Ejecutivo presentó una demanda de competencia, es decir, ya el Ejecutivo le está diciendo al Tribunal Constitucional, oye, Tribunal Constitucional, interpreta pues cuáles son las competencias del Congreso, qué significa esto de la incapacidad moral permanente, si me puede vacar por este concepto o no. Ya está esto presentado, ya está en curso, entiendo, pero digamos, esto se extingue, ya no tiene nada que ver si lo que estamos viendo es una nueva moción de vacancia, es decir, una figura exactamente igual a la que se presentó hace poco más de un mes, doctor López. Mira, lo que veo en realidad, Omar, es de que efectivamente la primera vacancia tiene, para que lo podamos entender todos, una suerte de doble agenda. A ver, creo que sí lo podemos entender. La agenda que al menos activa la discusión, por decirlo de alguna manera, es el hecho relacionado al caso Swing. Sí. Esa es la parte factual, la parte del hecho que gatilla la necesidad de que el Ejecutivo plantee esta primera cuestión. Sí es cierto que al momento de que si bien ese es el hecho que activa, y esa es la primera parte de la agenda, activa una segunda parte que es un tema de fondo. Y el tema de fondo es, oye, tribunal, es que, ¿sabes por qué te traigo esto que es a propósito de este tema? Porque en el fondo a mí me pueden vacar por una cláusula que es totalmente laxa. Puede entrar cualquier cosa. Y es necesario que tú la delimites, porque si el Parlamento ejerce esa competencia, va a menoscabar las mías. Entonces, ese vamos a llamarlo el caso 1. Por eso es de que cuando, por ejemplo, Omar Cairo está mencionando de que tendría que iniciar un segundo pedido de vacancia, es cierto que coincide con la segunda agenda, el tema de fondo. Oye, es que se está empleando siempre esta causal que es de lo más cajón desastre, entra cualquier cosa. Exacto. Pero ahora el hecho que lo gatillaría
sería otro, porque evidentemente, según todo lo que ya conocemos, el segundo evento, el segundo hecho que estaría motivando la vacancia es el famoso tema relacionado a estos presuntos actos delictivos que han sido revelados por la prensa y que están siendo de conocimiento de la Fiscalía. Claro que en este segundo procedimiento, en verdad, el presidente tendría que, el Ejecutivo, no tendría que intentar un segundo pedido cautelar y el tribunal otra vez estaría en el mismo trance que todos presenciamos en el caso 1. Es decir, si decide la admisión, que a la luz del primer caso es lo que previsiblemente sucedería, y más bien lo que sí sería un interrogante es si va a mantener esa falta de consenso sobre si da una medida cautelar o no. Y claro, si la admite, al final, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Se va a juntar el caso 1 con el caso 2 en uno solo. Eso es lo que al final pasaría. Claro, que estamos ante la misma figura y sobre eso leí algunas críticas, doctor Cairo, en específico sobre el magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Se está solicitando que él se inhiba justamente de ver esta primera medida competencial sobre la vacancia. Desde su punto de vista, el magistrado Espinosa Saldaña debería inhibirse porque, en teoría, los que piden esto, él se habría adelantado opinión. No, yo he escuchado todas las declaraciones de Eloy Espinosa y él no ha dicho en ningún momento que va a votar a favor de la admisión de la demanda competencial o en contra. No ha dicho si va a votar a favor de la cautelar o en contra. Lo que ha descrito es la ruta procedimental que hay que seguir y eso lo mira uno en el Código Procesal Constitucional. Eso no es adelantar opinión, eso es ilustrar sobre en qué consiste el procedimiento competencial en un supuesto determinado. No hay ningún adelanto de opinión. Sin embargo, desde la perspectiva, a partir de lo que le he escuchado a Eloy Espinosa. Sin embargo, y ahí le pido su opinión, doctor López, sí se ha cuestionado, no solo ahora, sino ya hace varios meses, en realidad hace varios años, la facilidad con la que nuestros magistrados del Tribunal Constitucional declaran a los medios de comunicación sobre casos que se van a ver. Claro, no sientan una posición, pero más o menos uno va intuyendo hacia dónde van ciertas posiciones. ¿Es así en otros países? ¿Esto puede afectar el proceso, el procedimiento? Mira, yo tengo una posición de principio sobre eso y le he dicho siempre, no es la primera vez que lo menciono. Para mí, los magistrados no deberían colocarse nunca en una situación de riesgo. Y hablo de situación de riesgo porque el solo hecho que declaren sobre una causa que está en trámite se presta para que entonces cualquiera de las partes cuestione si adelantó o no adelantó de opinión. Y ahí pasamos a un segundo nivel de mirar si es que eso definitivamente ocurrió. Es decir, vamos al VAR a mirar si es que la jugada polémica fue o no fue penal. Pero no deberíamos ni siquiera ir al VAR. O sea, el hecho de que un juez tenga una causa en trámite, sobre todo en una alta corte, o de un caso tan delicado, ha pasado, por ejemplo, con el caso del juez Richard Concepción Caguancho, y lo menciono sí, claro, porque en anterior oportunidad, con la admiración y la verdad, como ciudadano, el festejo, el reconocimiento que se le puede tener a su valentía. Sin embargo, yo he sido el primero que hasta incluso publiqué un artículo en el diario El Comercio diciendo, señores, el silencio de los jueces. Ustedes tienen casos tan relevantes que si van a ser los primeros en la línea de batalla, deben cuidarse al extremo, no colocarse en ninguna situación de riesgo. Lo más paradójico, mi querido Mar, es que el propio Tribunal Constitucional ya lo ha dicho en su jurisprudencia. Lo ha dicho en el caso del juez Barreto, un fallo del año 2003, lo ha dicho cuando ha revisado la constitucionalidad de la ley de la carrera judicial, ha dicho que los jueces, si tienen unos casos que están en trámite, no se pronuncien. Entonces sean respetuosos de su propio criterio, no se pongan en situaciones de riesgo, no declaren, no es responsabilidad de la prensa, ustedes hacen su trabajo. Sí, claro. Es la mesura que ellos tienen que actuar. Señores, discúlpenme, yo no puedo opinar, estoy viendo un caso. Ahora, punto, no más. Ahora, doctor Cairo, ha habido esta semana mucho ruido en tanto al rol de las Fuerzas Armadas en medio de toda esta crisis política que estamos viviendo, ¿no? De la posibilidad de que un presidente sea vacado a 6 meses de producirse las elecciones del país, de cambio de presidencia.
y ha habido una disputa entre ambos, muy alturada, que eso sí, en redes sociales, sobre, digamos, qué competencias tiene y qué competencias no tiene las Fuerzas Armadas del país. Digamos, ¿qué pasaría si el presidente es vacado? ¿Qué rol deben cumplir las Fuerzas Armadas, señor Cairo? Si el presidente es vacado por la causal invocada en la moción de vacancia, o sea, por estar acusado de un delito, se estaría distorsionando el procedimiento de vacancia para destituirlo. Y la destitución presidencial solo puede darse por juicio político. Entonces se estaría realizando un acto inconstitucional para investir como presidente al señor Merino. Entonces el señor Merino pasaría a ser técnicamente un usurpador. Y entonces el artículo 46 de la Constitución dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Y por lo tanto, las Fuerzas Armadas no le deberían obediencia. Si, por ejemplo, el Congreso aprobara hoy día una ley que establece que el Ministerio Público y el Poder Judicial quedan intervenidos y pasan a ser gobernados no por sus presidentes ni por su sala plena, sino por el Ministro de Justicia, entonces el Congreso habrá quedado fuera de la Constitución y esa ley no deberá ser obedecida porque rompe el sistema constitucional. Pretender que la Fuerza Armada obedezca a Merino después de esta distorsión del artículo 113 significaría que la Fuerza Armada estaría cohonestando un atropello a la Constitución, porque el artículo 113 no permite destituir al presidente, lo que permite es declarar que el cargo está vacante porque murió el presidente, porque renunció, porque salió del territorio y no regresó, o por incapacidad física o moral entendida como mental. Y otra cosa más, y con esto concluyo. Imaginemos que la incapacidad moral es inmoralidad. Yo no creo, es incapacidad mental. Pero si fuera inmoralidad, destituir al presidente con la vacancia sería un acto desproporcionado por lo siguiente. Porque en este caso se le estaría destituyendo por estar acusado. Pero mire usted el artículo 114, que dice que la presidencia se suspende cuando el presidente está sometido a proceso judicial por el artículo 117. O sea, si el presidente estuviera siendo procesado por traición a la patria, solamente se le podría suspender, no se le podría vacar. Y aquí se le quiere vacar por estar acusado. Es un acto inconstitucional manifiesto. La Fuerza Armada, ante esa evidencia, no puede obedecer a un gobierno usurpador. No pienso intervenir. Doctor López, su apreciación ¿es correcto el criterio del doctor Cairo? Las Fuerzas Armadas, ante una eventual vacancia del presidente de la República, no deberían hacerle caso al Congreso, en este caso a Manuel Merino. Miren, no estoy de acuerdo con la posición de mi distinguido amigo Omar, con quien somos compañeros además del doctorado, somos colegas universitarios y nos tenemos una mutua simpatía. Mi discrepancia es básicamente académica, conceptual, jurídica. Yo quiero hacer una distinción. Todos los argumentos que ha mencionado Omar me parecen válidos para poder discutir la validez de la vacancia en sede constitucional. O sea, me estoy refiriendo a cómo cuestionar la decisión del Parlamento, como por ejemplo ahora está ocurriendo en este proceso competencial, o el vacado, si es que eso ocurriese por parte del presidente porque presenta una demanda de amparo. Es decir, las competencias de los órganos constitucionales tienen que articularse y efectivizarse en ese momento. Cada quien tiene que actuar en el marco de sus competencias. Por eso, yo no estaría de acuerdo con la vacancia. La verdad que muchos de los ejemplos que plantea Omar podría compartir varios de ellos. Lo que no comparto es que esa deliberación la tenga que hacer las Fuerzas Armadas. Esa deliberación sobre todos y cada uno de los casos que ha planteado Omar tendrían que discutirse en sede de la justicia constitucional, pero no las Fuerzas Armadas. Y como yo no soy, ni Omar, el que tiene que decidir, vamos a ver qué cosa dice el Tribunal Constitucional. A ver, el Tribunal Constitucional tiene un caso ya resuelto, mis queridos Omares, los dos Omares. ¿Ok? Hay un fallo que es la sentencia 0017-2003, acción de inconstitucionalidad. Omar Cairo conoce también como yo que las sentencias emitidas en este tipo de fallos son vinculantes y de obligatorio cumplimiento,
dice textualmente lo siguiente, mira, chiquito nomás. Estando a que las Fuerzas Armadas están sometidas al poder constitucional, cualquier decisión que este último pueda adoptar, o sea, el poder constitucional, no requiere la opinión, el pronunciamiento o la aprobación de aquellas. La subordinación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional al poder constitucional pretende asegurar la sujeción de estas a la Constitución y por mandato de ella a la Jefatura Suprema del Presidente de la República, con el fin, ojo, de sustraer a los profesionales de las armas de las veleidades de la vida política nacional y evitar su politización institucional. Por eso es que lo que les digo es lo siguiente. Puedo compartir muchas de las opiniones que acaba de mencionar Omar. Podría compartirlas, casi todas, pero esos serían argumentos para plantearlos ante la justicia constitucional para derribar las decisiones arbitrarias del Parlamento. Pero esa disquisición la tienen que hacer los jueces, no la pueden hacer las Fuerzas Armadas. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional en este fallo que los invito a revisar. Le podemos, bueno. doctor Cairo, le voy a dar el pase, entonces, resumiendo y tratando de englobar, ¿debemos pedirle a las Fuerzas Armadas que interpreten la Constitución, lo que es constitucional o no? ¿O lo tiene que hacer pues el máximo órgano de interpretación constitucional como es el Tribunal Constitucional? Omar, coloquémonos en el día de la votación de la vacancia. Ajá. Se vota y por 88 votos se dice vacante el presidente del Perú porque está acusado. Eso lo convierte en un incapaz moral permanente y por lo tanto se le destituye. Esto es un atropello visible, es decir, no es una cosa que haya que estudiar, escudriñar. Esto es visiblemente inconstitucional. Pero bueno, mi pregunta es la siguiente. Merino juramenta como juramentó Mercedes Arauz el año pasado. Y Vizcarra dice, aquí hay un atropello. Yo soy el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y no voy a tolerar este atropello. ¿A quién le obedece la Fuerza Armada? ¿A Merino o a Vizcarra? Yo creo que la Fuerza Armada ahí tiene que actuar ante la evidencia del acto. No va a deliberar. Lo que va a hacer es mirar, ¿qué pasó aquí? ¿Se tramitó un proceso de destitución del presidente conforme al 99 y 100? No. Simplemente que el Congreso distorsionó un procedimiento que es para declarar que el cargo está vacío y destituyó al presidente por estar acusado. Y entonces la Fuerza Armada obedecerá a su jefe supremo. Ahora, la otra opción es que decida, lo cual también sería deliberar, obedecer a Merino. Y la otra opción es que se le diga, bueno, que se plantee la demanda competencial y entonces la Fuerza Armada entra en receso hasta los 3 meses que pasa el proceso competencial, y bueno, eso sería realmente de fantasía, ¿no? Eso no puede pasar. Claro. Pero tampoco puede pasar que al usurpador se le premie con la obediencia. La Fuerza Armada tiene que ver el manifiesto agravio contra el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y jefe del Poder Ejecutivo, y por lo tanto, no acatar al órgano o a quien pretende reemplazar al presidente a través de un procedimiento inconstitucional. Lo entiendo, pero me parece que el asunto, el fondo del asunto, y a ver cuál es el análisis, doctor López, es que no está definido finalmente hasta el momento qué es incapacidad moral permanente. He escuchado muchas interpretaciones y por ahí una me decía que era lo que 87 votos creen que fuera. ¿Está claro ese término? Y me parece que no lo está porque se ha tenido que acudir al Tribunal Constitucional para que aclare justamente ese término. Doctor López. Sí, es que el punto de vista que tienes yo lo comparto, y lo he comentado en anterior oportunidad. Para mí es una cláusula tan laxa, tan mal diseñada, que cualquier cosa puede entrar allí. Entonces, como el asunto está judicializado ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional va a hacer entonces la labor que le corresponde de tratar de ponerle linderos y medidas perimétricas a este terreno que no está delimitado. El asunto es que mientras él no tome esa decisión, que como es su competencia constitucional, eso nos va a vincular a todos, a los poderes públicos, a los ciudadanos, a todos. El asunto es de que mientras tanto el terreno está sin linderos. Y entonces, desde ese punto de vista, los actos del Parlamento, aunque a mí no me gusten,
Miren, y lo he dicho públicamente, Sí. quiero distinguir mi análisis objetivo de mi análisis como cualquier ciudadano de a pie. Como cualquier ciudadano de a pie me parece, y por eso decía hace un momento, puedo estar de acuerdo en el fondo con Omar, podríamos encontrarle 1001 argumentos para señalar de que es totalmente arbitrario. Lo que estoy diciendo es de que, aunque no me gusten, no puedo dejar de desconocer que son el marco de sus competencias constitucionales, porque el Tribunal Constitucional todavía no las ha delimitado. Entonces gozan de algo que se conoce como presunción de legitimidad. Es decir, y es una presunción porque hasta que el tribunal no establezca lo contrario, entonces ellos están en el marco de sus competencias válidas. Entonces, desde ese punto de vista, las Fuerzas Armadas, yo ahí discrepo con Omar otra vez, porque esto de decir tienen que mirar o tienen que deliberar es como decir pues que se cayó o se desplomó. Al final sería lo mismo. El tema está en que, por eso, ya el Tribunal Constitucional, para más o menos tratar de colocarle también medidas perimétricas a la discusión, el Tribunal Constitucional tiene un fallo, justamente el que acabo de mencionar, y por eso es que lo que dice es, a ver, en estos casos, ellos no tienen que opinar, o sea, ellos no tienen que tomar unas decisiones porque están sometidos al Poder Constitucional. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, a ver, ahí tendría que haber un procedimiento. El artículo 89A que mencionaba Omar al inicio de la entrevista, efectivamente el reglamento del Congreso, dice que cuando el Congreso de la República toma la decisión, esta adquiere vigencia y por tanto rige en el momento en el que la resolución legislativa es notificada al presidente vacado, al presidente del Consejo de Ministros o se publica en el diario oficial, lo que ocurra primero, dice la norma. Entonces, simple y llanamente a partir de ese momento entra en vigencia. A los militares probablemente podría sonarles lo mismo que estamos conversando todos nosotros. El asunto es que ellos tienen la prohibición de mirar o deliberar, que al final es lo mismo, porque se cayó, se desplomó, es lo mismo. Ellos no pueden opinar. Vuelvo a repetir que lo que estoy planteando, incluso lo dice el Tribunal Constitucional en este fallo, para todos los curiosos, 0017-2003, aquí, fundamentos 48 y 49, ya está hasta decidido. Ahora, y creo que tiene razón justamente para que no puedan estar pues sujetos a las veleidades de la política. Porque, al contrario, imagínate pues. Para terminar, doctor Cairo, entonces, esta semana le hemos escuchado al presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, decir que ellos no van a aceptar, así de categórico, que no van a aceptar una vacancia del Congreso de la República. Esto quiere decir, desde su perspectiva y con todo el análisis que hemos desarrollado en esta media hora, que el presidente ni siquiera, si es que es aprobada la moción de vacancia, la admisibilidad de la moción de vacancia, ni siquiera debería designar un abogado, ni siquiera debería tratar de ir al Congreso de la República, simplemente debería rechazarla de pleno, porque entiendo que al designar un abogado, como la última vez, está aceptando la competencia del Parlamento. No, creo que el presidente puede acudir, o nombrar un abogado también, para que le explique al Congreso y le disuada de que no cometa un atropello a la Constitución. Es decir, él está diciendo, esto es un acto manifiestamente inconstitucional. Yo les pido que no lo aprueben y voy a sustentar por qué. Entonces eso puede hacerlo, eso no convalida nada. Por otro lado, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Luciano. Si un órgano como el Congreso actúa dentro de sus competencias, la Fuerza Armada tiene que obedecer y no hay ningún problema. La cuestión es que el artículo 113 no le da competencia al Congreso para destituir al presidente por estar acusado, por estar investigado por la Fiscalía. No tiene esa competencia, porque la destitución solamente se puede dar por juicio político, artículo 99-100. Entonces, ¿qué cosa hace el Congreso? Dice, él es un inmoral porque está acusado de corrupción. Entonces, ahí aparece la cuestión que ahí sí discrepo con Luciano, de que la incapacidad moral es algo nebuloso y complicado. La incapacidad moral es la incapacidad mental, porque es la incapacidad de formular juicios morales. Ese término se introdujo en la Constitución de 1839 y ha seguido en las constituciones, pero ha seguido en la cláusula en la cual se dice cuando el cargo vaca, cuando el cargo está vacío, cuando el presidente ya no puede seguir porque está incapacitado, no cuando se le va a castigar por inmoral.
porque permanente incapacidad moral, hacerle equivaler con inmoralidad significa que una persona puede ser inmoral permanente o transitorio, y eso es insostenible. Entonces, para eso no hay que estudiar ni deliberar, simplemente hay que ver que este artículo no le da la competencia al Congreso para destituir al presidente. La competencia para destituir la tiene el Congreso con el 99 y 100 de destituirlo por infracción de la Constitución, no por permanente incapacidad moral. Perfecto. Bueno, clarísimas ambas posiciones. Es un tema apasionante para discutirlo, pero sumamente complejo por los impactos que puede tener sobre el futuro de todos nosotros. Muchas gracias a ambos, el doctor Omar Cairo y al doctor Luciano López, por este interesante debate. Nos vamos a una pausa, pero no se vayan porque venimos también con todo el tema preelectoral. Esta vez para conocer a la precandidata a la presidencia del partido aprista. Venimos con todo eso.